Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Son las 6 de la mañana de este martes 9 de abril de 2019. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. Un día como hoy, 9 de abril, en las calles de Bogotá, Fidel Castro y sus amigos asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán. Causaron el más horrendo turbión que se ha desatado sobre la política colombiana y dieron inicio a 5 años de horror, de violencia política entre los partidos liberales y conservadores. El 9 de abril de 1948 es una fecha trágica que partió en dos la historia de Colombia. Fidel Castro, un gángster juvenil cubano, fue contratado por el comunismo internacional para venir a Bogotá, asesinar a Jorge Eliezer Gaitán y sabotear la conferencia panamericana que estaba reunida para abrirle paso a lo que hoy es la OEA. Para que vean ustedes la importancia que el asunto tenía, la misión de los Estados Unidos estaba comandada por Marshall. Sí, señores, el del Plan Marshall. Esa importancia tenía para los Estados Unidos la conferencia panamericana. 9 de abril de 1948. ¿Cómo se llama lo que se hace hoy con los de la Minga? Nosotros tenemos una visión jurídica sobre ese tema y le vamos a preguntar a un especialista en la materia, el doctor Hernando Yepes Arcila, quien fue constituyente, gran abogado constitucionalista. ¿Esto qué es? Ese acuerdo de el presidente y la Minga, ¿qué es jurídicamente hablando? ¿Qué valor tiene? ¿Qué significado tiene? ¿Se pueden cambiar las leyes de la República? ¿Se puede indultar a quienes cometieron delitos continuados durante un mes, pusieron en jaque el país, destruyeron la vida de muchísimas personas que quedaron en la ruina y no pasó nada, sino que los premiaron? ¿Eso qué nombre tiene? Lo analizaremos. El ministro Jonathan Malagón estará con nosotros en la hora de la verdad. La vivienda en Colombia. ¿Cuál es el déficit de vivienda en Colombia? ¿Qué se está haciendo por subsanarlo? ¿Cuáles son las perspectivas de la construcción de vivienda en este país? Cuando los alcaldes, entre otras, están desatados con el impuesto predial y el impuesto de valorización. La OEA reconocerá a Guaidó como presidente de Venezuela. Se necesitan 18 votos. Hoy puede ser el día decisivo en que la OEA, por la mayoría de votos que mandan los estatutos internos, y contando con todos esos paisitos de opereta que se han inventado para crear mayorías al interior de la OEA, puede declarar presidente de Venezuela a Juan Guaidó. La ley estatutaria de la JEP en el Congreso. Hasta ahora esto es un naufragio. El gobierno se somete a unas derrotas espectaculares. Lo de ayer fue impresionante. 110 votos contra 44. Trituraron al gobierno las mayorías santistas de la oposición de las FARC. Hay que entender,
Hay que entender que todas estas mayorías quieren a las FARC en el Congreso, quieren que les perdonen todo a las FARC y quieren que el país siga a la deriva en manos de la JEP y en manos de los bandidos de las FARC, porque esa es la apuesta histórica de Juan Manuel Santos, que sigue mandando en la oposición en Colombia. El presidente Uribe no toma distancia de Iván Duque, eso no es así. Es posible que el presidente Iván Duque tome distancia de Uribe, porque están muy claras las cosas desde hace muchísimos años de cuál es el valor de los postulados esenciales del Centro Democrático sobre los que se edificaron 8 años del gobierno de Uribe. La seguridad democrática, la inclusión social, el desarrollo empresarial, principios fundamentales. Si el presidente Duque los contraría, pues ese es problema de él, pero no es el presidente Uribe el que se distancia del presidente Duque. No saben los colombianos que los magistrados de las altas cortes tienen, además de todas las gabelas que tienen, además de un sueldo espectacular, además de que no pagan impuesto a la renta sino sobre una porción mínima de sus ingresos, tienen 5 días de permiso al mes. 5 días. Entonces uno hace la cuenta. 8 días de sábados y domingos. 5 días de permiso al mes y vamos en 13 días. ¿Cuándo trabajan estos personajes? Minga indígena en el Putumayo y las que faltan. Se dice que los del Putumayo sí se lanzan a la minga, pero que están esperando que vayan a hablar con ellos. Obviamente van a exigir por lo menos lo que les dieron a los de la minga del Cauca. Y que si no, también paralizan la carretera. ¿Cuántos más? El ejemplo está claro. Está claro el ejemplo. ¿Cómo se prepara la huelga general del 25 de abril? ¿Quiénes la están preparando? Los mismos que hicieron y apoyaron la minga en el Cauca. Exactamente los mismos. Les dieron 830.000 millones de pesos y encima quieren huelga general. La presencia de Rusia en Venezuela no es la presencia de Rusia, es la presencia de Rusia, de Irán, de todos los movimientos islámicos, de gente de Corea del Norte. Lo que hay en Venezuela, señores, es un enclave del terrorismo internacional para tomarse toda América Latina. Es la apuesta de Rusia y China, pero especialmente de Rusia, de Putin, de crearle problemas insolubles al gobierno de Washington, que no se ha dado cuenta suficientemente del peligro que Venezuela representa. Las sentencias ejecutoriadas contra la nación. ¿Quién montó este negocio? Eso está valiendo en el momento 8,5 billones de pesos, que no están en el presupuesto nacional, que no figuraron en las discusiones de la ley de financiamiento, que pasaron desapercibidas porque nadie quiso oír al defensor jurídico de la nación, al doctor Camilo Gómez. Entonces se montó un negocito, el negocito de los intereses moratorios sobre las sentencias. El 40% de lo que hoy debe el gobierno es producto de intereses monstruosos que llegan hasta el 33% anual según el año de que se trate, ahora está en el 29%, con una inflación del 4%, son 25 puntos de interés real, lo que no produce ninguna inversión en el mundo, en el planeta Tierra. No hay un negocio como este de comprar sentencias ejecutoriadas contra el gobierno de Colombia. ¿Quién es el que hace el mal negocio? Todos nosotros. ¿Y quién fue el que montó el negocio? El señor Santos con su ministro Cárdenas y con la aquiescencia
del señor Maya Villazón, Contralor General de la República, que no hizo nada, que no cumplió su deber para impedir esta atrocidad, cuando quien defendía a la nación era la esposa de Maya. ¿Se dan cuenta ustedes lo que nos hicieron? ¿Se dan cuenta? Entonces ahora la solución, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, es emitir más test por cerca de 9 billones de pesos para pagar lo que se debió pagar hace mucho tiempo. En el ritmo en que se dictaban las sentencias, que era una obligación perfectamente asumible dentro del presupuesto nacional. Ahora tenemos el problema. ¿Culpa de quién? De Santos y Cárdenas, y culpa de Maya Villazón, quien no cumplió con su deber, y de la defensora de la nación, la esposa de Maya Villazón. Dios mío, que Dios nos asista. El caso de Red Papás con Z. Este es un caso muy interesante desde el punto de vista de la libertad de expresión. Red Papás dice que tiene derecho a pasar por los canales de televisión una propaganda contra cierto tipo de alimentación, y los canales de televisión dicen que no la quieren pasar. Pues hay una sentencia que les ordena que pasen esa propaganda. Es el comienzo del fin de la libertad de expresión, porque a uno le cuentan eso, y es muy bueno que los niños sepan que hay cierto tipo de alimentación que les hace daño y que no les sirve para su desarrollo. Esa es una discusión. La discusión es si se le puede ordenar a los medios de comunicación que acepten cierto tipo de propaganda que no quieren pasar. ¿En qué queda la libertad de expresión en Colombia? Los migrantes a los Estados Unidos, de la justicia a la crueldad. Esto es una cosa pavorosa, y se dijo inicialmente que serían separaciones por 2 o 3 meses, ya vamos en 1 año, o en 2, las familias destruidas, los niños solos, abandonados. ¿Qué queda de esos niños después de esta experiencia? ¿Qué de esas familias? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pone su dedo acusador sobre el gobierno de Santos, quien se comprometió en el año 2014 a que las personas que hubieran sido víctimas del conflicto armado se incorporarían plenamente a la sociedad civil, especialmente las niñas que hubieran sido objeto de abusos. ¿En qué cumplió Santos eso? En nada. ¿En qué lo está cumpliendo el gobierno del presidente Duque? En nada, en nada. No hay plata sino para ayudar a las FARC. No hay un centavo para cumplir esta obligación con las víctimas. El proceso contra un señor Saab, testaferro de Maduro en Colombia. La justicia colombiana cojea y no llega. Ahora el señor Saab, a través de sus abogados, dice que debe ser juzgado en Barranquilla. Entonces vuelve y juega, y vuelve, se espera, y empieza este proceso contra un testaferro del señor Maduro. Ahora no es almuerzo con Santos, sino que es desayuno en la casa de un exministro muy conocido y muy importante, donde asisten el presidente Duque y el magistrado Lizarazo. A ver, explíquenos esto cómo es. En mi tiempo, cuando uno tenía un proceso en las Cortes, uno no visitaba a los magistrados, y mucho menos los invitaba a almorzar, y mucho menos a desayunar, ni en la casa de Gómez Méndez, ni en la casa de nadie. Pues ahora el presidente Duque, que tiene semejante proceso en la Corte Constitucional o semejantes procesos, se va a desayunar con un magistrado, con Lizarazo. Si Lizarazo tuviera algo de vergüenza, ya habría renunciado. Lizarazo, el hombre de Santos, el que estuvo en La Habana negociando con las FARC y ahora está en la Corte Constitucional tomando decisiones sobre lo que él negoció en La Habana. Una cosa más
putrefacta y más repugnante que esa? Imposible. Pero recuerden que otras distinguidas señoras salieron de la Corte Constitucional a almorzar con Juan Manuel Santos el mismo día de la audiencia en que Santos se presentó para pedir que no hubiera fumigación con glifosato. Esa es la Corte Constitucional y ese es su nivel moral, para que lo entendamos bien. Las ventas de petróleo venezolano a Cuba. Arreaza dice que honrarán sus compromisos. ¿Y el pueblo venezolano? Esto después de la decisión del gobierno de los Estados Unidos de sancionar 30 cargueros de PDVSA que llevaron petróleo desde Venezuela hasta Cuba. Dicen que para venderlo. Mentiras, para regalarlo. Venezuela es el único país que paga porque lo invadan. Cuba tiene invadida a Venezuela, desde luego pagando Venezuela, pagando. ¡Qué horror! Reuniones sobre Brexit. La señora Theresa May, a última hora, trata de reunirse con el presidente de Francia, trata de reunirse con la primera ministra de Alemania, dando toda clase de tumbos a ver si mañana le aprueban una prórroga al Brexit para que la caída o la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea sea un aterrizaje suave y no un terrible accidente de aviación. Guardia Revolucionaria iraní en lista de grupos terroristas del Pentágono. Arrecian combates por control de Trípoli. En Libia hay una verdadera guerra civil. En Washington, el jefe de personal de la Casa Blanca dice que los demócratas jamás verán las declaraciones de renta de Trump. Y el vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourão, después de reunión con el vicepresidente de los Estados Unidos, dijo categóricamente que no se está estudiando una invasión militar a Venezuela, sino sanciones puramente económicas y sociales. Y en Hoy en la Historia, por supuesto, recordaremos lo que pasó en Colombia un día como hoy, el 9 de abril de 1948. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live, con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube. Tenemos también una nueva cuenta en Instagram. Ahí estaremos compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. Síganos en @La Hora de la Verdad oficial. Esto en Instagram, nueva cuenta. No olviden visitar también nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co. Allí pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. Son las 6 de la mañana, 20 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. El más grande cantante de tangos que nunca existió, Carlos Gardel, interpretando esta canción bellísima que desde luego estuvo inspirada en los versos hermosos de Amado Nervo, que se llaman así: El día que me quieras. Con esa canción tan bella saludemos la mañana. Cristina Londoño. Papi, muy buenos días a todos. Bueno, aquí en Washington la noticia es definitivamente la desesperación del presidente Donald Trump con el sistema migratorio, con funcionarios que él pensaba que no estaban haciendo el trabajo como él quería y no le estaban permitiendo cumplir su promesa de frenar la inmigración indocumentada a este país. Tenemos miles de migrantes en caravanas camino a la frontera en caos total, y de ahí es de donde sale la noticia que el presidente Trump ha estado realizando una limpia entre las cabezas
de la política migratoria del país, y muchos dicen que esto es una señal de que se está preparando para desatar una política todavía más estricta en la frontera y también más estricta hacia los inmigrantes dentro de los Estados Unidos. Esa furia del presidente, pues evidente en la salida del gobierno de la jefa de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen. Ella renunció el domingo, y también porque el presidente dio marcha atrás a la nominación de Ron Vitello, al que quería que fuera la cabeza del sistema migratorio, y esto es después de que funcionarios dicen que el presidente Trump quiere ir en una dirección bastante más estricta. También la furia del presidente Trump se desata aún más porque un juez bloqueó sus esfuerzos para obligar a las personas que están pidiendo asilo a quedarse en México mientras se procesa la solicitud de asilo. El juez dijo que eso va en contra de la ley, en contra de la Constitución, y que ahora hay que dejar entrar a los Estados Unidos. Esto después de que otro juez hubiera determinado que va en contra de la Constitución no permitirle a los solicitantes de asilo una audiencia para fianza, que los solicitantes de asilo no pueden estar detenidos de una manera indefinida. Entonces, ¿qué es lo que se está diciendo? La secretaria Nielsen, que fue vista como el demonio dentro de grupos de inmigrantes, pues dicen ahora que fue demasiado suave y que esta situación va a ser todavía más fuerte. Nombraron en su reemplazo a Kevin McAleenan, que es comisionado de la patrulla fronteriza, y él ahora dicen que impresiona de manera muy importante al gobierno del presidente Trump, y que por eso va a ejercer este nuevo cargo. Un nuevo cargo en que, según funcionarios del gobierno de Trump, va a incluir otras medidas para hacer más estricto este sistema migratorio, como ya les había dicho. Hay quienes dicen que incluso el presidente Trump está considerando acabar con la ciudadanía por derecho de nacimiento, o sea que no todos los nacidos aquí en los Estados Unidos serían automáticamente ciudadanos de este país. Eso no sería nuevo, no ocurre solamente aquí en los Estados Unidos, pero sería la primera vez, porque la Constitución de este país garantiza que los nacidos aquí pues sean ciudadanos. Y como sabemos, el presidente que también está siguiendo bueno, tenemos dificultades de comunicación con Cristina Londoño. El sonido no nos ayuda. Ofrecemos nuestras disculpas por ese problema técnico de último momento, pero nos queda claro cuánta es la angustia, la desazón, el malestar del presidente Trump con sus funcionarios de migración, porque él quiere todavía algo mucho más duro, más allá de las crueldades infinitas que se están cometiendo con las familias que llegan en busca de un mejor mañana a trabajar en los Estados Unidos. Eso es lo que está pasando. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues hoy es día clave para el futuro del suroccidente del país, a donde viajará el presidente de la República, Iván Duque, honrando su palabra a través de la cual prometió que iría al Cauca tan pronto como cesaran las vías de hecho sobre la vía panamericana. Y las vías de hecho cesaron a un costo muy alto, creemos nosotros. Más de 820 millones de pesos del erario le costó al país. El gobierno negoció con la minga indígena a pesar de que persistían esas vías de hecho y a pesar que desde Bogotá el presidente Duque advertía que no negociaría mientras persistieran esas vías de hecho, entre ellas el bloqueo de la vía panamericana, por supuesto, y otras acciones como la quema de vehículos o los ataques a la fuerza pública, por mencionar tan solo algunas de ellas. Pero bueno, allá estará el presidente de la República el día de hoy, y esto en medio de una situación muy delicada que reveló el fiscal general de la Nación, pues develó ayer, en la tarde, que presuntamente se estaría fraguando un atentado terrorista durante la visita del presidente al Cauca, un atentado que podría estar dirigido al mismísimo presidente y orquestado por grupos armados organizados que, dice el fiscal, han infiltrado la minga.
Néstor Humberto Martínez advirtió que en poder de la Fiscalía General de la Nación hay evidencias electrónicas e igualmente testimonios de fuentes que son confiables para la Fiscalía, y por esto ayer alcanzó a estar en duda la visita del presidente al Cauca, pero tarde en la noche se confirmó que irá hoy a Caldono. Eso sí, con un esquema de seguridad reforzado. La reunión programada en el Coliseo de Caldono será ahora reubicada en un recinto más pequeño que sea más fácil de controlar por parte de las fuerzas de seguridad que ofrecen protección al presidente. Allí solo podrá haber representantes de la Minga que tengan la vocería y que estén plenamente identificados. Y bueno, ya veremos entonces cómo resulta esta visita del presidente al Cauca. Esperemos, doctor Londoño, no sea esta una encerrona por el bien del presidente y por el bien, por supuesto, de todo el país. ¿Y qué sentido y qué alcance tienen esos actos del presidente Iván Duque? ¿Eso qué es? ¿Es una amnistía otorgada como? De acuerdo a la Constitución. Todos los crímenes que se cometieron en ese mes no cuentan, inclusive el asesinato de un policía, los golpes y los ataques a la fuerza pública durante un mes, los ataques a la carretera, que es el ataque a toda la gente que necesita circular con ella, por ella, para vivir, para desarrollar sus negocios, los daños irreparables que se le causaron a una gran parte de los empresarios, de los comerciantes, de la gente que vive en esa zona y de los consumidores, las angustias de los consumidores de Nariño. Todo eso amnistiado no puede suceder y eso no se puede tolerar, no se puede tolerar. De manera que es lo que tenemos por el momento. Vamos a ver si se toman las medidas adecuadas y si la visita del presidente allá y su reunión con la Minga no termina en una verdadera catástrofe política, cuanto menos, que ya sería suficiente. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros y a toda nuestra audiencia. Hoy se celebra el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad de las Víctimas, lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿qué ha pasado con las víctimas en Colombia? Supuestamente el centro del acuerdo que se firmó entre el expresidente Juan Manuel Santos y las FARC eran las víctimas, pero seamos sinceros, esto no ha ocurrido así, y varias de ellas se quejan de abandono absoluto por parte del gobierno y las diferentes entidades. Después de la firma y según el Registro Único de Víctimas, la violencia no ha llegado para más de 2.000 personas que han sufrido por un conflicto armado, el cual, además de que en 2018 fueron afectados, el país con respecto a 2017 aumentó más. Pasó de más de 99.000 casos a más de 100.000 casos. En cuanto al desplazamiento, se incrementó de un 90% respecto a los 2 años anteriores a 2019 y se triplicó el número de lesionados por minas personales al pasar de 57 en 2017 a 178 en 2018. Recordemos también que en su balance Retos Humanitarios 2019, el Comité Internacional de la Cruz Roja reveló la crítica situación de seguridad que se vive en las zonas más apartadas y vulnerables del país después de 2017 y 2018, y también ese balance dijo que en Colombia no se puede hablar de posconflictos. Varios eventos se realizarán el día de hoy para conmemorar esta fecha de las víctimas en Colombia. En uno de ellos participará Esmeralda Arosemena, que es la nueva presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, y hablará sobre el conflicto y las víctimas en la infancia. El Congreso también hará lo suyo y hasta en la Universidad Nacional se realizará una velatón en la Plaza Che Guevara. Doctor Fernando, ¿realmente se ha actuado por las víctimas en Colombia? No se ha actuado sobre las víctimas, sino contra las víctimas. Las niñas de la Corporación Rosa Blanca totalmente abandonadas. Las familias de los secuestrados, nadie las tiene en cuenta. Y todos los días, más estallidos de minas antipersonas, más desplazamiento de la gente, el país en manos del narcotráfico. Como si no se hubiera comprendido que el problema real del país se llama narcotráfico. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días.
Como se preveía, lo de ayer fue la primera derrota del gobierno del presidente Iván Duque en el legislativo en esta segunda parte de la primera legislatura, donde en Cámara de Representantes, a pesar de todos los esfuerzos de las ministras de Justicia, Gloria Borrero, quien debo recordar, dijo que la JEP llegó para quedarse, y de la ministra Nancy Patricia Gutiérrez, se negaron las objeciones que propuso el presidente Iván Duque al proyecto de ley estatutaria para la JEP. Se cierra la votación y la votación final es como sigue. Por el sí, 103 votos electrónicos y 7 manuales para un total por el sí de 110 votos por el sí. Por el no, 38 votos electrónicos y 6 manuales para un total por el no de 44 votos. Señor presidente. De esta manera se anunció que con 110 votos en contra de 44, la Cámara de Representantes de Colombia aprobó la ponencia que negaba las objeciones al proyecto de ley estatutaria para la JEP, oportunidad histórica que tuvo esa célula legislativa para corregir un sistema de justicia amañado y a la medida de las FARC, que dicho sea de paso, con esa decisión se pusieron del lado de los victimarios y dejaron tirados en el suelo a las víctimas. Pero ahora escuchemos lo que opinan las víctimas después de esta votación. Muy lamentable la decisión que tomó la Cámara de Representantes al no objetar las 6 objeciones que hizo el presidente Iván Duque, en la cual eran necesarias para poderle dar una real reparación a las víctimas y una verdad que realmente pueda identificar todas las verdades y los factores de este conflicto armado que se firmó en La Habana. Es un hecho infortunado porque indica que los sobrevivientes de los crímenes de guerra que cometieron las FARC en los actos terroristas con las diferentes tomas que hicieron, que los sobrevivientes de los crímenes de guerra de quienes estuvimos en los campos de concentración, quedamos sin una cantidad de derechos. Pues escuchábamos a Lorena Murcia de la Corporación Rosa Blanca, víctima de abuso sexual por parte de los narcoguerrilleros de las FARC, y al general Mendieta, víctima de secuestro, el más largo en la historia de los secuestrados por parte de esa guerrilla, quienes, como es natural, reaccionaron indignados, porque lo que hicieron las mayorías en la Cámara fue darle vida a una justicia especial para la paz, que es un tribunal de acuerdo a las exigencias de las FARC. Ahora, entrando de Semana Santa, doctor Fernando, se debatirá el asunto en el Senado de la República, donde tendremos cuando menos 39 votos en favor de las objeciones del presidente Iván Duque, con votos del Centro Democrático, del Partido Conservador, del Partido Mira, de Colombia Justa y Libres y de Manguito. Lo que no será suficiente porque quedan 69 votos de los partidos de oposición. Y los escenarios son, en la medida en que la Cámara negó y si Senado aprobara las objeciones, cosa que creo poco posible por lo que ustedes acaban de escuchar, en cifras se aplicaría el artículo 200 y se archivarían los 6 artículos, lo que sería bueno para el gobierno del presidente Iván Duque y por supuesto para las víctimas, que tendrían la oportunidad de analizar estos 6 artículos en otro proyecto para modificar esa ley estatutaria. Y el segundo escenario es que como Cámara ya negó las objeciones y si Senado también niega las objeciones, entonces deberá ser sancionado el proyecto de ley estatutaria por parte del presidente Iván Duque. El caso, como quiera que sea, doctor Fernando, el Congreso de la República por ahora está demostrando que lo que menos les importa son las víctimas, que se decía eran el centro del proceso con los terroristas de las FARC. Lo único que les importa es darle una paliza al gobierno del presidente Duque, que se la dieron y de qué manera. Ya queda el presidente Duque plenamente advertido. No puede contar con nadie del partido de la U, ni de Cambio Radical, ni de ninguna parte. Está en una soledad dramática y en una minoría más que expresiva, ¿no? Sí. 110-44. Eso es una señora paliza. Y uno se pregunta quiénes son los asesores políticos y los consejeros del presidente Iván Duque y qué cálculos hace y qué trabajo es el que realizan en el Congreso para que por lo menos las víctimas tengan una esperanza y no queden en manos de la JEP, que es una organización de las FARC. Como todos sabemos, eso es. De manera pues que fue una horrible noche. La de anoche esa sí no ha cesado, ¿no? Ahí no cesó la horrible noche. No.
Queda la segunda parte del horrible. Queda la segunda parte, que es la manifestación del Senado, que probablemente no sea esta semana, ¿no? No, será entrando de Semana Santa, ¿no? No entendemos por qué no sea esta semana. Porque no han presentado el proyecto de la subcomisión que evaluó el asunto de las objeciones. En Cámara sí se hizo y por eso se pudo tramitar. ¿Por qué se ha demorado? Nadie lo sabe. Sí, en fin. Unas demoras de esas que uno no entiende. Muy bien, muy bien. Tata Castro. Muy buenos días a todos. En el tema deportivo les cuento que la colombiana María Camila Osorio dio la sorpresa en la primera jornada del Claro Open Colsanitas, torneo de la WTA que comenzó ayer en el Carmen Club de Bogotá. Osorio, con 17 años, 438 en el ranking mundial, venció en su debut a la suiza Connie Perrin, jugadora de 28 años, 144 del mundo, con un doble 6-4, y así avanzó a octavos de final de este certamen considerado el más importante de mujeres que se hace en Sudamérica, siendo este su primer triunfo en un torneo de la Asociación de Tenistas Profesionales. Ahora la juvenil tenista colombiana se enfrentará a la ganadora del partido que jugarán hoy a las 7 de la noche, la 29 del mundo, la letona Yelena Ostapenko, siembra número 1 del torneo, y la estadounidense Christy Ag, 205 del mundo. Hoy el turno es para Emiliana Arango, la otra colombiana en el cuadro principal. Emiliana, con 18 años, 426 del mundo, debuta a las 12 del mediodía frente a la holandesa Vivian Skoff, jugadora de 30 años que viene del cuadro de clasificación y está de 162 en el ranking mundial. Por otra parte, en el cierre de la jornada de ayer, eliminaron a la alemana Sabine Lisicki, jugadora que tiene el récord del servicio más rápido del mundo, pero que de nada le sirvió esa potencia frente a la joven estadounidense Amanda Anisimova. Esta jugadora tiene 17 años y está de 76 en el mundo, quien le ganó en 3 sets, 4-6, 6-3 y 6-2. Hoy segunda jornada, doctor Londoño, en el Claro Open Colsanitas. Esperamos sigan las buenas noticias para Colombia. Esperamos que así sea. Vamos a ver qué ocurre en el desarrollo de este torneo. Los invitamos, aprovechamos para invitarlos a que asistan al Carmen Club de Bogotá a ver el mejor tenis femenino que pueda verse en toda Sudamérica en cualquier tiempo. Este es un esfuerzo maravilloso al que hay que corresponder con buena asistencia de los aficionados a este hermoso deporte, al tenis. Sí, señor, y que nos están representando dos jugadoras juveniles, porque ya ellas son las que están ahora llevando el nombre de Colombia muy en alto, María Camila Osorio, santanderiana, y Emiliana Arango, antioqueña. Bueno, ya veremos qué sucede. Ya veremos qué sucede. En un minuto continuaremos.